La semana pasada conversamos un poquito respecto a nuestros inventarios, conversamos también a nuestros almacenes. Sin embargo, ahora vamos a profundizar un tanto a qué se refiere nuestra gestión de almacenes, ¿sí? Recuerden que estamos revisando cada eslabón de nuestra cadena logística, dándole evidentemente mayor énfasis a todo lo que tenga que ver con nuestro control de existencias, nuestro control de inventario, ¿no? Y reforzando cada eslabón para así tener una buena administración logística, ¿sí? Entonces, ¿qué es la gestión de almacén? ¿Sí? La gestión de almacén es un proceso logístico que incluye la recepción, almacenamiento y movimiento del material dentro del almacén y hasta el punto de consumo, así como el tratamiento y análisis de los datos generados, ¿sí? Antes de de seguir con nuestra clase, nosotros la sesión anterior conversamos sobre el objetivo de la gestión de almacén, ¿sí? Entonces es importante que antes de seguir avanzando podamos estar seguros que todos lo conocemos. Entonces vamos a ver la participación, ¿sí? La participación, sea por chat o sea levantando la manito, no hay inconveniente. Pero lo importante es que podamos comentar y saber cuál es el objetivo de la gestión de almacenes. Podemos escribirlo, no hay ningún problema. A ver, ¿tenemos alguna participación? Hablando ya de notas, de exámenes, de aprobar el curso. ¿Quién se anima a ganarse ahí un punto adicional? Isabel va a estar atenta. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno. Sí, vamos bien. Dos palabras, ¿no? Oportuno y constante, ininterrumpido, sin dejar de atenderlos. Está bien, Carlos, está perfecto, no tiene que ser exacto, pero la idea está ahí. Excelente, excelente, excelente. A ello nos referimos, ¿no? Como almacén, nosotros tenemos que lograr atender a nuestro cliente interno de manera constante, ininterrumpida y en el momento oportuno. Es decir, cuando el cliente interno o el cliente final lo necesite. Brigitte, tener inventario de materiales. Correcto, eso nos permite tener una atención constante, ¿no? Ininterrumpida. Stock inicial y stock final después de cada movimiento. Correcto, Brigitte, está bien. Está perfecto. Sí. Bien, entonces regresamos a nuestra presentación. ¿Sí? Dentro de la gestión de almacenes teníamos 5 puntos importantes. ¿Recuerdan? Uno era la parte de recepción de la mercadería, ¿cierto? Que la revisamos la sesión anterior. Otra parte era el registro de mercadería, que también la hemos revisado la sesión anterior. Otro es el control de inventarios, que en verdad la vamos a revisar, la hemos revisado la sesión anterior y la vamos a seguir revisando la siguiente sesión, ¿sí? El control de inventarios le estamos poniendo bastante énfasis. Otro punto es la dispensación de órdenes, de pedidos, la atención, ¿no? El surtir la orden que nos está pidiendo nuestro cliente interno, ¿sí? Y como último punto, tenemos... se me fue. Tenemos nuestra recepción, nuestro registro, nuestra gestión de inventarios, nuestra dispensación y tenemos la distribución dentro del almacén, ¿no? Que eso lo vamos a tocar en nuestra última sesión, ¿sí? Nuestra última sesión. En nuestra siguiente sesión vamos a tocarlo, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos un tanto a ese mal manejo seguro del espacio físico en el que se resguardan las existencias, ¿sí? Vamos a conversar sobre el objetivo de gestión de almacenamiento, sí, pero vamos a ser un poquito más técnicos en cuanto a las definiciones que podamos dar, ¿sí? Bien, entonces vamos a revisar sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento son aquellos en los cuales las mercancías o unidades de carga se colocan sobre estanterías para optimizar el espacio,
¿sí? Superficie o altura. Y altura, ¿no? Las estanterías son estructuras que son independientes de la construcción, ¿sí? Independientes del edificio. Y se fijan al suelo o al techo, o en algunos casos se fijan tanto al suelo como al techo. Y sobre estas estanterías se depositarán las mercancías, ¿sí? Esos vienen a ser los sistemas de almacenamiento, la forma en cómo nosotros guardamos esas existencias que pues vamos a utilizar en nuestros diferentes procesos, ¿no? Procesos productivos, en nuestra propia operación, ¿no? Esos son nuestros sistemas de almacenamiento. Muchas veces ya usamos un sistema de almacenamiento, sin embargo, no conocemos el nombre del sistema nuestro de almacenamiento, ¿no? Como no conocemos el sistema de almacenamiento, eh, no sabemos qué estamos utilizando, pero sí lo aplicamos. En todo almacén se aplica algún sistema de almacenamiento. ¿Sí? Vamos entonces. ¿Qué tipos? Uy, sí, se logra ver bien, ¿correcto? Sí, se ve, maestra. Muchísimas gracias. ¿Qué sistemas de almacenamiento entonces tenemos? ¿Sí? Tenemos un sistema de almacenamiento convencional, un sistema de almacenamiento compacto, un sistema de almacenamiento dinámico, sistema de almacenamiento semiautomático, automático y sistema de almacenamiento autoportante, ¿sí? Ahora vamos a pasar a, ahora vamos a pasar a poder revisar cada uno de nuestros sistemas de almacenamiento, ¿sí? Bien, el sistema de almacenamiento convencional, ¿sí? El sistema de almacenamiento convencional consiste en almacenar los productos combinando la mercadería. Es más o menos el que hemos visto, estoy segura, en todo almacén, ¿sí? El que más conocemos, ¿no? En algún momento de nuestra vida profesional nos hemos encontrado con un almacén convencional, ¿sí? Entonces, combinan los productos de distintos tipos que ya están paletizados con artículos que puedan estar sueltos, ¿sí? Y que se manipulan de forma manual. Los niveles altos de la estantería se pueden destinar para el almacenamiento de paletas completas y los más bajos para paletas que ya estén consumidas o productos sueltos para que sea mucho más fácil poder surtirlos, poder dispensarlos, ¿correcto? Si nosotros vamos a colocar en la parte alta productos empaques que ya han sido consumidos, es muy probable que no los volvamos a consumir, que los dejemos olvidados en la parte alta, ¿no? Entonces, por ello también que es recomendable que los productos que ya hemos consumido, ¿sí? Estén en la parte baja. Y los productos que estén paletizados, que estén forrados, una parihuela completa, que tenga su film y demás, esos los guardemos arriba. Ahí lo que vamos consumiendo van bajando y nosotros vamos reponiendo, según nuestra política de inventario, política de compra. ¿Sí? Estos almacenes, la altura de la última carga no supera los 8 metros y se deben fijar pasillos adecuados para el paso de las carretillas. ¿Sí? Esto en todos los almacenes. Transportarse un almacén, dentro de un almacén, implica de alguna manera un riesgo, ¿no? Podríamos decir que no tiene ningún riesgo, entro y salgo, pero en ese entro y salgo es probable que puedan pasar muchísimas cosas. Por ello es que para ingresar a los almacenes se tienen equipos especiales, ¿no? Los cascos, los zapatos de seguridad. Y muchas veces los responsables de almacén cumplen con esas condiciones de trabajo. Sin embargo, pasa la visita a un gerente comercial, digamos, que ingresa para hacer alguna consulta e ingresa sin casco, sin zapatos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy exigentes en el cumplimiento de las normas dentro de nuestro almacén. Si en nuestro almacén es necesario utilizar zapatos de seguridad, pues tenemos que utilizar los zapatos de seguridad. ¿Está bien? Tenemos que utilizarlo, sea quien sea, ¿sí? Son reglas que se tienen que cumplir. Entonces,
Este sistema de almacenaje es uno de los más habituales. Por ello les mencionaba que muy probablemente este sistema de almacenamiento, lo conocemos, lo hemos visto por lo menos alguna vez en nuestra vida, ¿sí? En estas infraestructuras son las estanterías para almacenes capaces de soportar diferentes pesos de carga, ¿sí? Esta es una estantería convencional que hemos visto, ¿no? Acá tiene sus productos que están en pallets cerrados y acá podemos ver de pronto que son cajas abiertas, ¿no? Y sus pasillos tienen las condiciones necesarias para poder transportarse de manera adecuada, ¿sí? Listo, ahora el sistema de almacenamiento compacto. El sistema de almacenamiento compacto tiene como el objetivo principal maximizar la capacidad de almacenaje, tanto a nivel de altura como en superficie, ¿sí? Estos sistemas también son conocidos como sistemas de almacenaje por acumulación. Están totalmente preparados para almacenar productos homogéneos, ¿sí? La idea es esa, que podamos utilizar el espacio de la forma posible, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un espacio de 20 por 30, una cajita de 20 por 10, la diferencia debería calzar con alguno otro material, ¿sí? A fin de hacer un uso eficiente de todo el espacio que yo tengo disponible para utilizar, ¿sí? Bien. Luego tenemos el sistema de almacenamiento dinámico. Los sistemas de almacenamiento dinámico son un tipo de estantería compacta, muy particular. Sus componentes y su estructura aprovechan la gravedad para agilizar toda la operación de extracción y depósito de carga, ¿sí? No requiere más pasillos y ahorra mucho espacio de almacenaje. Se recomienda cuando se maneja las mercancías conforme a la metodología FIFO. ¿Qué significa FIFO? Por sus siglas en inglés, primeras entradas, primeras salidas, ¿sí? Y suele encontrarse en ese sistema de almacenamiento, productos que son perecederos, ¿sí? Y con bienes de alta rotación. Bien, luego tenemos sistema de almacenamiento móvil. Este sistema de almacenamiento es muy interesante, es muy interesante. En este sistema de almacenamiento, consiste en instalar estanterías convencionales sobre la plataforma o rails, que permiten mover la estantería y dejar un pasillo entre ellas. Esto sin necesidad de tener la estructura fijada al piso, ¿no? Evidentemente se necesita pues alguna maquinaria sencilla para poder moverla, ¿no? Algún tipo de transporte interno, ¿sí? Sin embargo, esto ayuda a poder organizar la estantería de una manera más fácil y más dinámico también, ¿no? Porque vamos moviendo de un lado a otro. Si de pronto, no, como lo teníamos organizado, nos está siendo perjudicial, pues tenemos la oportunidad de realizar un cambio, ¿sí? Aquí, miren, aquí tenemos estanterías móviles. Tienen como unas rieles, ¿no? Miren cómo se ve. Bien. Y luego tenemos el sistema de almacenamiento semiautomático o automático, ¿sí? La incorporación de los sistemas de almacenamiento automático facilitan a las empresas, a todas las compañías, la diferenciación de oferta de productos y servicios derivados de la reducción de costos y el aumento de productividad de la cadena logística, ¿sí? Los sistemas de almacenamiento automáticos están diseñados para ser operados a través de transelevadores. Tiene un costo mayor de infraestructura y por ende de equipos, ¿sí? Y es útil para almacenar paletas
o cajas, ¿sí? Aquí no podemos tener, como mencionábamos en el otro sistema de almacenamiento, en el compacto, no, perdón, en el convencional, algunos productos a granel o sueltos y ponerlos cerca para utilizarlo, ¿no? Está para un tipo de producto de almacén mucho más grande, ¿no? Más compacto, más, me refiero al número de paletas, ¿no? Este es una solución de almacenamiento muy fiable, ¿sí? Es muy confiable, pues minimiza de todas maneras el error de manipulación de la unidad de carga y permite un inventario de forma rápida de todos los productos que están dentro de este almacén que utiliza el sistema de almacenamiento semiautomático o automático, ¿sí? Em, Permite la posibilidad, entonces, al tener todo organizado de una manera, como bien lo dice su nombre, semiautomática o automática, también los resultados van a ser pues mucho más eficientes, ¿no? Y nos da la posibilidad, como mencionamos aquí en nuestra presentación, de reducir los tiempos de respuesta, presentar alta densidad gracias a que permite la reducción de los pasillos de trabajo, ¿sí? Bien, entonces el sistema de almacenamiento semiautomático tiene varios beneficios. Es uno en el que nos estamos centrando más por la capacidad de innovación que tiene, ¿no? ¿Y qué nos podría permitir este sistema de almacenamiento semiautomático o automático? Nos permite un máximo aprovechamiento del espacio en altura, ¿sí? Porque recuerden que hemos conversado que se manejan a través de transelevadores. Entonces, imagínense, es un sistema bastante alto en tecnología también, ¿no? Alta productividad y disponibilidad. Ese punto es importante porque la disponibilidad es la que nos hace cumplir con nuestro objetivo principal de seguridad, con nuestro objetivo principal de la gestión de almacenamiento, ¿correcto? Luego, son sistemas con una alta seguridad para el personal y para la carga, ¿sí? Eliminamos un poquito ahí a la intervención humana, lo lamento, con automatizar un tanto el almacén, ¿no? Y ello ayuda a que disminuyan el tipo de errores como errores humanos, ¿no? Reducción de costos de mantenimiento, precisión en la manipulación de la carga, incremento de la densidad de unidades de carga por superficie, adaptable a espacios, cargas y pesos. Y nos da la posibilidad de diferenciar diversos niveles de automatización, ¿sí? Este es un equipo transelevador de nuestro sistema de almacenamiento automático, ¿sí? ¿Alguien ha estado en este tipo de almacenes que nos pueda compartir de pronto la experiencia? Sería muy interesante. ¿Alguien ha estado en un tipo de almacén semiautomático o automático? Y ha manejado transelevadores o ha visto, ¿no? Manejar, ¿no? Bien, entonces, continuamos con nuestra presentación. ¿Sí? Aquí les muestro un transelevador. Evidentemente, para poder manejar un transelevador se necesitará, pues, el personal adecuado, ¿no? Capacitaciones, certificación, porque muchas veces para poder manejar uno de estos equipos, ah, las personas tenemos que estar muy capacitadas, ¿no? Capacitadas y contar con un certificado muchísimas veces. ¿Sí? Seguimos. El sistema de almacenamiento autoportante.
¿sí? Un almacén autoportante es un sistema de almacenaje de gran altura, ¿sí? En el cual las estanterías soportan, además de la carga de la mercancía, la de las cubiertas y los laterales del almacén, formando un conjunto compacto. Recordemos que estamos hablando de un almacén autoportante, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas de tener un sistema de almacenamiento autoportante? ¿Sí? Primero, aprovechamiento del espacio en altura, ideal cuando no se dispone de mucha superficie de almacenaje, pero es necesario guardar bastante mercancía. ¿Sí? Si no crecemos de manera horizontal, podremos empezar a crecer de manera vertical también, ¿no? No deja de tener esto sentido, ¿sí? Seguimos. Sistema convencional o automático. Para manipular la mercancía es posible utilizar tanto un sistema convencional como las carretillas, las estocas, ¿no? Y como sistema automatizado, los escogidos en la mayoría de los casos, ¿sí? Siguiente, configuración de la estantería. General, es posible configurar las estanterías para adaptarlas a la mercancía que se va a guardar en altura o ancho, también en la capacidad de carga para poder llevar, ¿no? Para la tolva del. Bien, bien, señores. Entonces, también un sistema de almacenamiento autoportante tiene una instalación rápida, ¿sí? Es una solución para las empresas que necesitan instalarse de manera muy rápida en cierta ubicación, ¿no? Puesto que no requiere de tanto tiempo de montaje como el que supone la construcción de una nave convencional, ¿sí? El costo es menor. El almacén autoportante es una estructura prediseñada y no supone un costo tan elevado como la construcción y el del equipamiento de una nave industrial, ¿no? Y más si es una estructura que viene no a ser propia, es mucho más difícil y mucho más fácil utilizar un almacén autoportante. También, ¿sí? Luego, es apto para trabajos en frío. La mayoría de las estanterías para almacén autoportante suelen estar adaptadas para las resistencias al frío, por lo que se puede utilizar también grandes cámaras frigoríficas. Bien, hasta aquí tenemos alguna consulta respecto a nuestros sistemas de almacenaje. Lo que más me gustaría es poder escuchar alguna experiencia respecto a los sistemas. ¿Qué sistemas manejan actualmente? Renzo, es un programa lo que utilizas. ¿Cuál es tu sistema? Tenemos que diferenciar entre sistema informático, ¿sí? Y el sistema de cómo almacenamos nuestro espacio físico, cómo nos organizamos, ¿sí? Cuéntanos, Renzo, un poquito de tu organización dentro de almacén. Cuéntanos, Renzo. Nos colocaste así claro, perfecto. Cuéntanos un poquito respecto a qué sistema de almacenamiento estás utilizando. Hola, buenas tardes, Sofía. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? justamente estoy revisando.
Ya trabajamos ya más de 4 años en el almacén. Ya, trabajamos con los sistemas de Oracle y sistema de compras, pero solamente hacemos búsqueda. El sistema de compras lo hace otra área. Somos distintas áreas. Ya, se hace desde la compra hasta las salidas, hasta tienda. De la mercadería trabajo yo para supermercados peruanos. Ya, entonces, esta modalidad se trabaja con distintos sistemas. Uno es con un buscador del sistema de compras, que es el área de abastecimiento comercial. Otro es un sistema de proveedores en donde agendamos citas y donde cargan información para que puedan facturar. Esa misma información, ese mismo sistema lo usamos para recibir la mercadería. Recibimos de acuerdo a la compra y ahí validamos el nivel de servicio del proveedor. Ya. Ok. Consulta, refiero a tu pregunta de qué sistema utilizamos reportes, KPIs y Power BI para revisar, para ver el tiempo de almacenamiento. Pero el sistema siempre usamos el mismo sistema, como te decía, el sistema es un sistema que creo que es de la compañía, creo que varias empresas también lo usan. Ya, es un sistema en donde se realiza búsquedas y registros, es una base de datos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y cómo está organizado tu almacén? ¿Cómo guardan los productos en la estantería? De acuerdo a una familia logística, de acuerdo a categorías. Ok. En todo caso, ¿sería un sistema convencional? Está automatizado porque todo está bajo una configuración por Ah, pasillos. Claro, todos los nosotros pasillos están. configuramos. Ah, qué interesante. Qué interesante. Claro, y de acuerdo a eso validamos el ingreso de la mercadería, ¿no? La mercadería puede ingresar por diversas puertas de recepción, pero nosotros configuramos de acuerdo a la UCA, que es la utilización de capacidad del almacén. Entonces, configuramos de acuerdo a la familia logística. Si tenemos como más de 40 pasillos, entonces configuramos por cada pasillo una familia logística, lo que es aceite, leche, arroz, confitería, bueno, diversos tipos de categorías, ¿no? Detergente, que son productos no comestibles, pues, ¿no? También producto de importación, ya, en el cual todo está automatizado de acuerdo a las configuraciones que hacemos. Mm. ¿Y sus inventarios cómo los manejan? O sea, ¿Perdón? tienen inventarios periódicos, entiendo, deben ser muy rápidos los inventarios que trabajan. Sí, sí, claro. Sí, los inventarios igual se realizan de acuerdo a programaciones, pues, ¿no? Se sincera el stock en caso haya diferencias, pues, ¿no? Claro. Tenemos una Ok, programación también de inventario. perfecto, Renzo, qué buen aporte, en verdad. Jorge. Muy buenas tardes. La clasificación de los almacenes que estamos viendo es de acuerdo a su estructura, ¿no? O sea, no al sistema que emplean, porque cada uno de los tipos de almacenes, cualquiera de los tipos de almacenes pueden tener, una cosa es la parte estructural y cómo están diseñados, como hemos visto el autoportante, y cada uno de los diferentes, ¿no? Pero cualquiera de estos tipos, adicionalmente a eso, van a emplear el sistema automatizado, ¿no? Como dice mi compañero anterior, cómo los clasifican para ordenarlos, ¿no? Entonces, mi inquietud iba por ahí, ¿no? Sí, efectivamente, es como lo estoy diciendo yo, que una cosa es la estructura y otra cosa es la automatización o el programa o cómo Claro, lo organicen, ¿no? claro, lo que estamos revisando ahora nosotros en clase es la organización del espacio físico.
Eso es lo que nosotros estamos revisando en nuestros sistemas de almacenamiento. Sin embargo, ha calzado un tanto con la participación de Renzo, ¿no? Que nos ha hablado también de qué sistema utilizan, qué ayuda, ¿sí? Tecnológica usan para registrar su mercadería, hacer el conteo y demás, ¿no? Claro, o sea, mi pregunta iba por ahí, ¿no? En cualquiera de los tipos de almacenes que estamos viendo, en cualquiera podemos emplear diferentes métodos de organización, como nos ha dicho nuestro compañero. Sí, claro. Si nos referimos, por ejemplo, ¿no? Utilizo SAP. En cualquiera de ese tipo de almacenes podría utilizar SAP, sí. ¿No? A Ok, ello te refieres, Jorge, ¿correcto? sí, a eso me refería. Sí, podemos utilizar en cualquiera. Incluso en el convencional, que podría ser de pronto el más sencillo que vemos, ¿no? El que muy probablemente hemos visto en algún momento ese tipo de almacén, ¿no? Pero podemos utilizar un sistema para nuestros registros y poder llevar nuestro inventario al día. Claro, está bien, podemos hacerlo. Eso está bien, es correcto. Ok, Miss. Listo, gracias. ¿Alguna participación adicional, por favor, para pasar a nuestro siguiente tema? Bien, pasamos entonces a nuestra siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de seguridad, ¿sí? Porque en verdad dentro de nuestros almacenes es un concepto que debemos tener siempre presente, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en almacén estamos expuestos a muchos riesgos de caída, ¿no? Sobre todo, desprendimiento, etcétera. Entonces, ese tipo de riesgos, si tenemos ese tipo de peligros, nosotros tenemos que saber identificarlos, ¿sí? Y saber tomar nuestras acciones necesarias para poder prevenir, ¿sí? Entonces ahora vamos a conversar un poquito respecto a la seguridad, ¿sí? En términos el término de seguridad viene del latín securitas, ¿sí? Que traduce estar sin cuidado, ¿sí? O sea, sentirse a salvo y comúnmente lo empleamos en un sentido similar a el de la ausencia de riesgo o peligro, ¿sí? Se trata de un concepto muy vinculado a la confianza y a la prevención, cuyo sentido estricto puede variar dependiendo del campo de los saberes humanos desde el cual se aborde, ¿sí? A partir de aquí en adelante vamos a hablar de muchos términos técnicos que es importante conozcamos dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Entonces, eso es la seguridad. Y nosotros tenemos que tener, sobre todo en almacén, nuestro concepto de seguridad totalmente claro, ¿sí? Y aplicado también. Existen otros conceptos que para poder revisar algunas condiciones de seguridad respecto a los almacenes, debemos conocer antes de entrar de lleno en el tema, ¿sí? Por ejemplo, el concepto de riesgo, ¿sí? El riesgo se puede definir como la probabilidad de que ante una situación determinada e involucrando elementos determinados, un daño se produzca. O sea que por riesgo se entiende la factibilidad de que un peligro se concrete en un daño. Hay altos y bajos riesgos y riesgos vinculados a lo laboral, lo económico, lo sanitario, etcétera, ¿sí? Ese es el riesgo. Nosotros lo que debemos de hacer es aminorar todos los riesgos que se puedan presentar dentro de la compañía, dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Aminorar todos los riesgos. Por ejemplo, tener cables sueltos en el piso, ¿no? Luego tenemos, ¿qué es una amenaza? Una amenaza es, por su parte, un actor o un conjunto de condiciones en las que un riesgo se hace manifiesto, es decir, los elementos que ocasionan la aparición de este riesgo, ¿sí? Debido a sus propias naturalezas o a un rol que cumplen dentro de un contexto determinado.
Un automóvil puede ser una amenaza, por ejemplo, si quien lo conduce se encuentra mareado, ¿no? Podría ser una amenaza si está conduciendo a alguien que no esté en sus capacidades, ¿verdad? Por sí solo es una amenaza, no. Bien, ahora vamos a hablar sobre vulnerabilidad. Sí. Por último, vulnerabilidad se refiere a una condición o situación de mayor o menor propensión a los riesgos y las amenazas, ¿sí? Me siento vulnerable frente a las condiciones con las que estoy probablemente trabajando, ¿no? Mientras más vulnerables sea ante un riesgo, mayores van a ser las probabilidades de padecer un daño, ¿sí? Y los daños que se puedan sufrir. Se trata justamente de lo contrario a la seguridad. Cuando una persona se siente vulnerable dentro de una actividad que va a realizar dentro del trabajo, es importante que pueda expresar y decir, no lo voy a realizar, no me voy a exponer, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, darle el soporte a todos los colaboradores de la compañía que si en algún momento dentro de sus operaciones, dentro del almacén en este caso, sienten que hay un riesgo, una amenaza, ¿sí? Lo que corresponde es comunicar para darle la solución, ¿sí? Si la persona que debe darle la solución le indica, sigue elaborando, no pasa nada, continúa, la persona está en todo su derecho de decir no, porque lo que se está exponiendo muy probablemente sea su vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener este concepto claro para poder dar un paso adelante y no podemos avanzar en un escenario en el que yo me siento vulnerable, ¿sí? En el que existen riesgos que están afectando a la seguridad dentro del almacén, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre estanterías que se encuentran muchas veces rotas, ¿no? Sin embargo, se siguen poniendo y se siguen poniendo cajas encima, ¿no? Entonces ahí el problema es, sí, de los líderes que están manejando el almacén, pero también de la persona, el trabajador que continúa laborando en un ambiente de esa manera, ¿sí? Entonces ahora vamos a mencionar algunos actos y condiciones subestándares, ¿sí? Actos inseguros o subestándares, ¿sí? Son omisiones o acciones, comportamientos que cometen los colaboradores y que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿sí? Ese es un acto inseguro, ¿sí? Este puede tener como consecuencia un accidente, un incidente o una enfermedad laboral, ¿sí? Algunos de los ejemplos de actos inseguros o subestándar pueden ser realizar labores sin autorización, ¿sí? Realizar labores en condiciones que se encuentren inseguras o subestándar. Omitir las condiciones de peligro o simplemente no dar aviso de las condiciones de peligro. Utilizar elementos, equipos, maquinaria de trabajo sin los dispositivos de seguridad o que estén en mal estado, ¿sí? Hacer las bromas en lugares críticos de la labor, ¿sí? Realizar ajustes manuales sin el consentimiento y sin el conocimiento de las herramientas y los equipos que van a utilizar, ¿sí? Adoptar posturas incorrectas dentro del puesto de trabajo y sobre todo si se trata de levantar cargas, ¿no? Si vamos a levantar cargas, debemos utilizar una faja, por ejemplo, ¿sí? Una faja, ¿sí? Generar desorden en lugares de trabajo. Si tenemos nosotros desorden en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? En nuestro lugar de trabajo, lo más probable es que estemos generando que pueda haber un riesgo, ¿sí? ¿Qué es entonces una condición insegura o subestándar? Habiendo revisado ya qué es un acto inseguro o subestándar, ¿sí? Estamos hablando mucho de seguridad, no de almacén, no, sí.
La seguridad es muy importante dentro de nuestros almacenes, porque tenemos riesgos, que la idea es que nosotros los aminoremos, ¿no es cierto? Sí, las condiciones inseguras o subestándar, entonces, son aquellas situaciones, ¿sí?, que se presentan en el lugar de trabajo y que su principal característica es la presencia de factores de riesgo, sin o con escaso control, que puedan generar accidentes. Una condición subestándar también es aquella que es generada por un acto subestándar, ¿sí? Que es lo que hemos revisado hace un momento. ¿Sí? Las condiciones subestándares, por lo general suelen ser fácilmente visibles para el investigador de accidentes o encargado de la inspección, ¿sí? Algunos ejemplos de condiciones subestándares o inseguras serían falta de protección y resguardo de las máquinas e instalaciones, ¿no? Muchas veces hay máquinas que tienen todo el sistema, sus motores y demás abiertos y no tienen esas tapas protectoras, ¿sí? Y probablemente alguien puede meter la mano dentro de esa máquina, ¿no? Entonces, imagínense, ese es un gran problema que nos podría traer consecuencias incluso mortales, ¿sí? Fallas en los sistemas de alarma, ¿sí? Fallas en los sistemas de alarma. Estos son ejemplos de qué sería una condición insegura o subestándar, ¿sí? Desorden y falta de limpieza en lugares de trabajo también. Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. Niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada o falta de luz. Lámparas que deslumbran, mala distribución de las zonas de luz y sombra, ¿no? Que aparte de generar un peligro, provocan que los productos que estamos realizando no salgan en las condiciones adecuadas, ¿no? Y esto impacta también en si yo tengo una iluminación que es inadecuada, tengo productos que no van a salir probablemente de la manera correcta. Impacta también dentro de nuestro clima laboral, sí, por supuesto, también impacta, ¿sí? Luego, niveles excesivos de ruido, iluminación inadecuada, eso es lo que acabamos de revisar. Falta de señalización de zonas de peligro, esto es lo que no puede faltar jamás, nunca en un almacén, y es lo que más conocemos, ¿no? Nuestra señalización, ese cartel tan grande colocado recordándonos qué es lo que debemos o no debemos hacer, realizar, ¿verdad? Existencia de materiales, combustible o inflamables cerca de fuentes de calor. Recordemos de los tipos de almacenes. ¿Recuerdan? Hemos conversado sobre ello, ¿verdad? Entonces, dentro de los tipos de almacenes existen almacenes especiales para poder resguardar este tipo de productos, ¿sí? Combustibles o inflamables, ¿sí? Pisos o superficies en mal estado, irregulares, resbaladizos, entre otros, que tengan desnivel, que estén rotos, que puedan generar que si pasa un montacargas, si pasa una estoca, un transelevador, si es este tipo de almacenes, si pasa todo ello, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que exista un accidente. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Seguridad en los almacenes, ¿no? La seguridad en los almacenes, ahora, entrando de lleno a nuestro tema, la seguridad dentro de los almacenes, ¿sí? Es un conjunto de directrices, normativas y mejores prácticas del sector para ayudar al personal de los almacenes a garantizar un entorno de trabajo seguro y reforzar el comportamiento seguro cuando se trabaja en los almacenes. ¿Sí? Aquí tenemos algunas definiciones que son importantes, ¿sí? Sistemas de almacenamiento, para nuestros sistemas de almacenamiento basados en seguridad, ¿sí? ¿Qué son estanterías? Las estanterías son estructuras independientes del edificio que se fijan al suelo o al techo y sobre ellas se deposita mercadería, ¿sí? ¿Qué es carga admisible? La carga admisible es la capacidad de carga segura
tanto para el operario, ¿sí? Para el operador, ¿sí? Cartel de señalización, elemento informativo, ¿sí? Distanciados, elementos que conectan y mantienen separación, distanciados, que mantienen separación, ¿sí? Placa de nivelación, elementos colocados en la estantería debajo para poder nivelarlas y que no genere inconvenientes, ¿sí? Aquí tenemos algunas otras definiciones que se usan en un almacén de carga, ¿sí? Un aparato, ¿qué es un aparato de manutención? Puede resultar estos conceptos un tanto técnicos, ¿no? Pero es importante que los conozcamos, ¿sí? Aparato de manutención es un equipo mecánico o electromecánico que transporta y eleva a las unidades de carga, ¿sí? Carretilla contrapesada es un aparato de tracción eléctrica y con motor de combustión interna, operado manualmente desde el propio equipo. Se emplea indistintamente para el transporte de las unidades de carga, la carga y descarga de camiones o el trabajo en estanterías, ¿sí? Carretilla de gran altura, ¿sí? Aparato de tracción eléctrica operado manual o automáticamente desde el propio aparato, con guiado a nivel del suelo y de carga bilateral o trilateral, según el cabezal instalado. Se emplea en el trabajo en interiores y en estantería en pasillos estrechos, ¿sí? Carretilla de gran altura. Luego, carretilla con un mástil retráctil, ¿sí? Es un aparato de tracción eléctrica operado manualmente desde el mismo, que coloca las unidades de carga en voladizo por avance del mástil, ¿sí? Se emplea para el trabajo en interiores con estanterías con pasillo estrecho. Cierre de seguridad. Es un elemento sujeto a la losa que se utiliza para proteger a las personas ante eventuales interferencias con los transelevadores en los pasillos de trabajo, ¿sí? Aquí podemos ver una carretilla retráctil. Acá, este es un apilador con plataforma. Esta es una carretilla contrapesada, ¿sí? Adicional, ¿qué es una entreplanta? ¿Sí? Es una superficie para almacenar por encima de la planta del suelo que puede ser independiente o estar unida a una estructura del edificio, ¿sí? Un equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo, ¿sí? Un equipo intercambiable es un equipo que tras la puesta en servicio de una máquina o de un tractor, ¿sí? Es acoplado por el propio operador de estos para modificar su función o aportar una nueva, siempre que no sea una herramienta, ¿sí? Pasillo de maniobra. Es ese espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo. Pasillo de seguridad. Es un espacio transversal perpendicular a los pasillos de trabajo, destinado solamente al paso de personas de un pasillo a otro, ¿sí? Luego tenemos el pasillo de trabajo, ¿sí? El pasillo de trabajo es un espacio longitudinal entre dos alineaciones que proporcionan acceso directo a los niveles de carga, ¿sí? Luego tenemos el picking. Es una operación que consiste en recoger la mercancía de un lugar donde se encuentra almacenada con el objeto de preparar un pedido para su expedición, ¿sí? Este es un transelevador, que este es un aparato de transporte, ¿sí? Y elevación, que lo usamos en uno de nuestros sistemas de almacenamiento, ¿recuerdan? ¿Alguien ha operado un transelevador? Un transelevador. Mientras vamos pensando en ello, les pido un minuto, por favor.
Estimados, también recordarles, nos quedamos al final de la clase para estar dándoles las indicaciones respecto al examen. Bien, gracias, Elizabeth. Bien, tenemos una participación de Luis Rodríguez. Me parece que la manito quedó ahí levantada. Bien, ¿hemos manejado un transelevador? ¿Alguien que nos pueda compartir la experiencia? Me parece que no. Nos he dejado ahí pensar en ello. Tenemos la participación de Carlos, que nos dice, Procter & Hola, Gamble, vi que usa el convencional. disculpe, tuve un problema con mi audio. Ok, perfecto, no te preocupes, Luis. Bueno, mi pregunta es si hay procedimientos o mecanismos para hacer de conocimiento sobre sobre las fallas que hay en el sistema. ¿Te refieres a sistema informático, a los sistemas? Por ejemplo, ante un potencial peligro Ajá. dentro de la fábrica o la empresa. O sea, hay procedimientos, formatos, memorandos, algo por el estilo. Claro, tiene que haber, ¿no? ¿Qué es interesante que se apliquen en las compañías y que actualmente ya se está trabajando? Es trabajar bajo la gestión por procesos, ¿sí? No estoy segura si conocemos todos de qué trata la gestión por procesos, pero la gestión por procesos nos ayuda a que la empresa sea uno solo, ¿no? Que esté comunicada de manera conjunta y no cada uno por áreas separadas, como islas, ¿correcto? Entonces, al implementar tú una gestión por procesos, empiezas a delimitar cuáles son tus procedimientos. Primero trabajas tu mapa de procesos, matrices de caracterización, este es un tema ya distinto al que estamos manejando en ese momento como logística, y terminada tu matriz de caracterización en la que manejas todas las actividades en las que normas cuáles deberías tener procedimientos, pasas a la elaboración de procedimientos, ¿sí? Y a la elaboración de indicadores, ¿no? En la elaboración de procedimientos, ahí es donde debemos normar y colocar cuál es el deber ser para eliminar cualquier riesgo, ¿sí? Que nosotros podamos tener. ¿Cuál es la forma en la que debo operar una máquina? ¿Cuál es la forma en la que debo transitar? Tengo todas mis señalizaciones. De esa manera tratamos de minimizar el riesgo. Y con capacitaciones que puedan concientizar, que logren concientizar a todo el equipo y trabajar de manera segura, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Hacer de la seguridad parte de vida, ¿no? Mi filosofía. Y debería ser de esa manera, ¿sí? Así podemos manejarlo, Luis. O sea, sí pueden existir. No puede haber un procedimiento de pronto para asegurando un peligro, pero sí para prevenirlo, ¿sí? Luis. En caso de negligencia, ¿sería sometido a un proceso o sanción disciplinaria? Claro, claro, definitivamente. En caso de tener en caso de tener un incumplimiento dentro de un procedimiento que sabemos que debemos cumplirlo porque nos podría generar un riesgo, se tienen que aplicar medidas sancionarias, ¿no? Que pueden ir desde la llamada de atención hasta la desvinculación, ¿sí? Hasta la desvinculación de la persona. Así es. Así es, Luis. Bien, pasamos nuevamente a nuestra presentación, ¿sí? Bien, este es un transelevador que hemos visto que se utiliza en uno de nuestros sistemas de almacenamiento, ¿no? Y se usa sobre todo para pasillos que son estrechos también, ¿sí?
Ahora, acá hay un punto bien importante. Muchas veces las estanterías, que las vemos todo el tiempo, no las señalizamos de la manera en que debería ser, ¿no? Muchas veces las vemos como útiles para soportar a la mercadería que traemos, pero no necesita mucho análisis. Sin embargo, en este curso lo que queremos hacer es que también veamos por la seguridad dentro de nuestros almacenes. Entonces, nuestras estanterías son punto clave. ¿Por qué? Porque si una estantería se encuentra dañada, puede tener el riesgo, puede generar, ¿no? El riesgo que toda la mercadería pueda caer encima de una persona. Imagínense, hasta ahí va el inconveniente, hasta ahí va el problema, ¿sí? Entonces, la señalización que debe existir sería en 3 niveles. Por ejemplo, nivel verde, ¿sí? Que es una clasificación de daños que requiere mantenimiento y la que no es necesario disminuir capacidad de carga de la instalación. Puede requerir mantenimiento, pero no hay problema. Puedes seguir utilizándola sin ningún inconveniente, ¿sí? Nivel verde requiere vigilancia, ¿sí? Siguiente, el nivel ámbar, ¿sí? Es una clasificación de daños cuyos límites son inferiores o 2 veces a las especificaciones de la norma. Entonces, los daños son peligrosos y requiere reparación. Y el nivel rojo, ¿sí? Es una clasificación de daños cuyos límites son iguales o superiores o 2 veces a las especificaciones de la norma. Y esto nos puede dar daños graves, ¿sí? Y lo que nos dice es no usar, definitivamente no usar, descargar, no utilizar, ¿sí? Luego, tenemos formas de almacenaje que nos dan los lineamientos, de alguna manera, de cómo podemos organizar la materia prima, suministros que nos llegan, ¿sí? Y que tienen algunas características especiales. Por ejemplo, el almacenamiento ordenado. Los productos están asignados a una ubicación específica. La manipulación de estas mercancías se realizan de forma eficaz. Permite un mayor control de las existencias, ¿sí? Almacenamiento no regulado. Este es, según la rotación de las mercancías, se va ocupando las zonas disponibles, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a, según los espacios disponibles, colocar mi materia prima, mis insumos, mis suministros, imagínense, ¿no? Sería pues complejo, sería muy complejo debido a que cuando yo quiera inventariar estos almacenes, cuando yo quiera hacer un inventario, va a ser complicado que lo realice. ¿Por qué? Porque voy a tener materia prima por un lado, por otro lado, ¿no? Tiene un deficiente control de existencias de productos, ¿sí? Luego tenemos el almacenamiento en bloque, ¿sí? El almacenamiento en bloque, las características, ¿cuáles son? Es un almacenamiento según las operaciones de carga y descarga, sin planificar espacios de trabajo entre los mismos, ¿sí? No requiere gastos derivados de instalaciones específicos. Puede resultar eficaz en función del grado de rotación de los materiales. Tiene deficiencias en accesibilidad de las paletas según posicionamiento de las mismas. Este tipo de almacenamiento también nos genera un tanto de desorden, ¿correcto? Tienen existencias de inconvenientes derivados de las alturas y la estabilidad de los materiales almacenados, ¿sí? Y luego tenemos el almacenamiento a granel, ¿sí? Que son diseñados para materiales diseñados como unidades de carga. Según el tipo de productos, puede ser compatible con las condiciones ambientales del entorno, ¿sí? Ahora, dentro de las unidades de carga, una de las que más conocemos y manejamos son las paletas. Y existen paletas de 2 entradas, de 4 entradas y paletas de contenedor, ¿sí? Las paletas de 2 entradas son resistentes y económicas. En ocasiones introducen fallos considerables en el posicionamiento de estas en la estantería, ¿sí? De 4 entradas se usan más en los ciclos de trabajo, pero pueden provocar errores durante el manejo y colocación cuando no son completamente cuadradas, ¿no?
o cuando tienen demasiado uso, puede generar también un riesgo, ¿no? Un accidente. Luego tenemos las paletas de contenedor, que se usa cuando las cargas no son estables o debido a su baja resistencia no pueden ser apiladas directamente unas encima de otras. Pueden ser apilables o no apilables, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos de paletas. Estas son paletas no reversibles. Estas son paletas de cajón, perdón, paletas reversibles, ¿sí? Y con 4 espacios. Estas son paletas tipo cajonera, ¿sí? Y estas son paletas de 2 alas, ¿sí? Existen normas en las que podemos revisar nuestras paletas, ¿no? Y acá les presento una pequeña plantilla de revisión de paletas que podemos utilizarla o que podemos usarla de guía para poder hacer nuestras verificaciones de seguridad. Si bien es cierto, este tipo de revisiones las realiza el área de seguridad, es importante que nosotros también conozcamos los controles que deberíamos tener, porque al final nosotros dentro del almacén somos los que estamos trabajando ahí, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene nuestra plantilla? Verificar si tiene grietas en las tablas a más de la mitad, por ejemplo. Si está una tabla rota, una tabla inexistente, si una tabla está sin madera en más de 1/3, ¿sí? Un dado que falte, un dado que gira a 30 grados, es decir, que está suelto, ¿no? Una tabla sin madera entre 2 dados de más de 1/4 de la anchura de la tabla o está sin clavos visibles, un dado sin madera o con grietas en más de la mitad, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros podríamos colocar en nuestra tabla de verificación colocando sí y no, sí y no. Y según ello, tomar las acciones ahí ya correctivas que amerite, ¿no? Esta es una de las frases que nos llevamos el día de hoy. Recuerde, el acceso a las zonas de almacenamiento requiere una autorización expresa por parte de la empresa, ¿sí? No podemos, mencionábamos la clase anterior, ¿no? El área de aprovisionamiento tiene que estar muy relacionada al área de almacén, para que le indique cuánto llega de mercadería, etcétera, 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 ¿sí? Pero recordemos que a pesar de que debe haber una relación muy cercana, no podemos, a pesar de que hay una relación muy cercana, no podemos permitir el ingreso, sin ningún control, ¿no? Vengo a informarte que llega una mercadería sin el casco, sin los zapatos, como debemos ser, ¿no? Seguimos. Los pasillos de circulación es otro punto a considerar cuando hablamos de seguridad en los almacenes, ¿sí? La anchura mínima de los pasillos de circulación de carretillas. El pasillo de sentido único, la anchura total de la que tenemos 3 tipos de pasillos, ¿sí? Estos son los más importantes, ¿sí? La anchura total de la carretilla o de la carga, la que sea mayor más de 600. ¿Sí? Pasillo de doble sentido, el doble de la anchura de la carretilla o de la carga, ¿sí? Zonas de paso para peatones. En la medida de lo posible, ¿sí? El tráfico de peatones deberá separarse del tráfico de carretillas. En caso contrario, se debe mantener una holgura mínima, ¿sí? En uno y en el otro lado. El acceso a zonas de circulación de vehículos y señalización. El acceso de los peatones desde otras instalaciones interiores, ¿sí?
saber si pueden ingresar o no ingresar, si existen vías cerradas, túneles, pasos bajo la estructura, ¿sí? Acceso por puertas interiores a las instalaciones, accesos desde el exterior. Eso es muy importante porque muchas veces no se hace el uso adecuado de los ingresos al almacén, ¿no? O no se conoce si existe alguna vía que esté cerrada o no, ¿sí? Siguiente, límites de velocidad. Los límites de velocidad deben ser respetados según la norma. No existen, aquí es muy importante, cuando hablamos de límites de velocidad, no existen de pronto que estamos apurados, va a caer la producción, etcétera, etcétera, etcétera. No existe ello. ¿Por qué? Porque cuando existe ello, generamos el riesgo y ocurren los accidentes. Puede que la producción pueda parar, ¿no? Pero primero está nuestra seguridad, ¿sí? Y si esa producción va a parar, es porque no hubo una buena planificación de pronto, ¿sí? Entonces, la velocidad no es algo con lo que podamos jugar dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Acelerar el montacarga para llegar más rápido. No, no está permitido. Y no hay nadie que lo apruebe. No existe el gerente que dé la aprobación, no. Nuestras normas de seguridad, de velocidad, es la norma. No puedes ir contra ello, ¿sí? Otro punto importante son las zonas de circulación en desniveles, ¿sí? Esta es una situación de riesgo, ¿sí? El paso de los vehículos pueden pasar por acá y ¿qué puede pasar? Pueden caerse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en donde colocamos los desagues, las rampas, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido se puede señalizar muy bien, ¿sí? Los equipos de protección individual. Dependiendo de los trabajos que se realizan en las zonas, tenemos que tener un equipo de protección. ¿Quién determina qué equipos necesitamos? El área de seguridad. El área de seguridad irá en el almacén, que es de productos peligrosos, necesitaremos mascarilla, necesitaremos respiradores, necesitaremos lentes, ¿sí? O basta con usar un casco y usar zapatos de seguridad. Muy probablemente basta con ello, ¿no? Muy probablemente sí, ¿sí? Probablemente no. Probablemente necesito otro tipo de equipo de protección. La vestimenta, ¿cuál es? ¿No? Usualmente no tener aretes, ¿no? Ese tipo de cosas también es importante que estén normadas, que estén colocadas, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar que cada miembro que trabaja, que labora en el almacén, tiene que tener su equipo de protección individual. Pero también las personas que ingresan al almacén deben tener un equipo de protección, ¿sí? Les sea asignadas o lo que podemos hacer es pedir ciertos equipos como visita, ¿no? Para visitas tengo asignados 3 cascos, 4 cascos, 5 cascos, ¿sí? Otro punto importante es la iluminación. La iluminación de una zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta siempre los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Salud de los trabajadores. Usualmente se hacen cada cierto tiempo exámenes médicos, ¿no? Y en los exámenes médicos, en la evaluación, sale si alguna condición del trabajo ha afectado a algún colaborador. Usualmente no pasa esto en almacén, ¿no? Pero en la parte de producción sí, por ejemplo. Yo trabajaba hace unos años, les comparto un poquito la experiencia, trabajaba en una litográfica y había una máquina que sonaba bastante fuerte. Y las personas que laboraban en esta máquina tenían que tener sus orejeras, ¿no? Y tenían que tenerlas siempre, en constante, no se las podían sacar, tenían que estar puestas. ¿Y qué sucedía? Se las bajaba y seguían trabajando. Entonces tenían que estar, pues se las bajaban. Entonces era un problema, ese era un gran problema. ¿Y qué resulta? Cuando se realizaron los exámenes médicos, tenía una dolencia en audición el trabajador que no cumplía con usar las orejeras, ¿no? Al final el daño queda para la persona, ¿no?
Entonces, se dan cuenta qué tan importante es que nosotros podamos tener conocimiento de estos puntos, tener conocimiento de qué equipos debo manejar, de cómo debo actuar, ¿sí? Si tengo una iluminación que es muy baja, va a dañar mi vista. Entonces, hagamos la solicitud, luz blanca, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de luz debemos tener? ¿Sí? Conversar con el área de seguridad, preocuparnos por la seguridad. Es importante también tener la protección en las áreas que se encuentren en nuestro almacén. Por ejemplo, en las barandas, ¿no? Señalizarlas para evitar choques, ¿sí? Los accidentes pueden pasar en un momento, en un minuto, en un segundo, ¿sí? Protección mecánica frente a los golpes de tanques, por ejemplo, ¿no? Miren, acá hay una barra que protege también. No tener los cables expuestos, ¿sí? Eh, los tableros eléctricos también deben estar cerrados, ¿no? Hay empresas en las que los tableros eléctricos están totalmente abiertos, ¿no? Señalizar incluso si tengo un almacén que la puerta de ingreso tiene una mampara toda de vidrio, señalizar esa mampara, ponerle aunque sea el logo de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto que uno está ingresando y cuando existen puertas de vidrio, puede chocarse, eso puede generar accidentes, por romperse el tabique, etcétera, ¿no? Y al final está dentro de la empresa. Entonces, hasta ese tipo de cosas es importante señalizar, ¿no? Se puede brandear la mampara y colocarle todo el logo de la empresa de pronto, ¿no? Pero hasta ahí tenemos que ver qué riesgo podemos tener en nuestro almacén. ¿Sí? ¿Qué más? Recordemos, otro punto importante, la señalización del suelo con pintura y el balizamiento no son suficientes medidas de protección. Podemos colocar señalización visible a la altura de las personas, pero también la capacitación y lograr la concientización de de todo el equipo, de todas las personas que laboran en la compañía. Eso es lo que más aporta, porque cuando cambiamos nuestra cultura, cambiamos ya que la seguridad se hace parte de nuestra cultura, será mucho más sencillo poder trabajar en un almacén seguro, lograr que un almacén sea seguro. ¿Sí? Siguiente, protección, por ejemplo, áreas contra incendios, tener también nuestros extintores al día. Si bien es cierto, seguridad tiene que verificar que se cambien y que se hagan los mantenimientos en el periodo que corresponden, ¿no? Cada 6 meses. También a nosotros nos corresponde estar verificando que lo que está dentro de mis instalaciones, pues estén bien, estén en las condiciones correctas. ¿Sí? Bien, tenemos riesgos en el sistema de almacenamiento. ¿Sí? Tenemos riesgos de los sistemas de almacenaje, caída de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo y accidentes de circulación. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere? Las caídas de las cargas sobre los pasillos o zonas de trabajo, ¿sí? Puede tener una deficiente resistencia del conjunto de elementos o uniones por errores de diseño, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden haber choques o golpes contra la estructura o los equipos de almacenaje. Pueden haber utilización de elementos portantes de unidad de carga inadecuados, falta de estabilidad de las cargas almacenadas, ¿sí? Y un accidente de circulación, presencia de trabajadores en los lugares de tránsito, diseño inadecuado de las áreas de trabajo, uso de equipos de manutención inadecuados, exceso de velocidad en las zonas de trabajo, ausencia de medios auxiliares como ayuda a la circulación y rampas inadecuadas. Esos vendrían a ser nuestros riesgos, ¿sí? El plan de gestión de seguridad de un centro logístico tenemos que tener un plan de gestión de seguridad en nuestro centro logístico, ¿sí? Se nombra primero un responsable, que será a votación o elección, ¿no? Luego se realiza una evaluación de todos los riesgos que tenemos y luego se elabora un plan de almacenamiento, ello de la mano con el equipo de seguridad, ¿sí? Se realiza el establecimiento de auditorías de gestión, incluidos los sistemas y equipos de almacenaje, ¿sí? Estar en constante verificación.
Para nombrar un responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento, ¿sí? Tiene que ser publicado y con el conocimiento de todo el personal, ¿sí? Que tenga identidad también, de que conozca a los proveedores. Recuerden que los proveedores son nuestros socios estratégicos, ¿sí? Y está formado en los procedimientos de seguridad en los equipos de almacenaje. Esto muy de la mano del área de seguridad, pero almacén no puede ser ajeno. ¿Se dan cuenta? Muchos probablemente no sabíamos que debíamos tener un responsable de seguridad de los equipos de almacenamiento, ¿no? Probablemente no lo sabíamos, pero veamos a qué tanto impacta. Sé que la clase de hoy ha sido un poco más dura, ¿no? Por tantos conceptos que hemos revisado, ¿sí? Sin embargo, es importantísimo que nos podamos llevar que la seguridad es tan importante dentro de nuestros almacenes, porque pone en riesgo no la operación, pone en riesgo nuestras vidas, ¿sí? Bien, ahora, si nosotros determinamos un responsable, ¿cuáles deberían ser sus funciones? ¿Qué funciones debería tener esta persona? La especificación del peso máximo y las dimensiones de las mercancías y unidades de carga a almacenar, así como de cualquier variación que pudiera producirse, ¿sí? El conocimiento de las características de las cargas concretas aplicadas a los equipos de manutención, como los transelevadores, las carretillas, el uso de topes para las paletas, el empuje y el deslizamiento de mercancía en contacto con equipos de almacenaje. Respetar las holguras mínimas, en lo que se reducirá la posibilidad de colisiones entre cargas y equipos, ¿sí? Proporcionar una protección de los riesgos puntuales que sea necesario, ¿sí? La inspección regular de la estructura de la estantería durante su vida, para que cualquier daño producido sea reparado o, en caso de un componente dañado, este sea repuesto con recambios originales idénticos al mismo fabricante, ¿sí? La provisión de personal formado en el uso de equipos de manutención y de la capacidad de almacenaje de la estantería, ¿sí? No se superan las cargas máximas indicadas en las placas, ¿sí? El método operativo está adecuado para la instrucción de proveedores. La carretilla elevadora elegida es compatible con la estructura de la estantería, el ancho del pasillo y el suelo, ¿sí? Es decir, tiene que estar atento a cualquier condición que pueda nacer dentro del almacén y que pueda generar un riesgo, ¿sí? Que al final es lo que queremos evitar, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, hemos llegado entonces al final de nuestra clase, ¿sí? Hemos llegado al final de nuestra clase, que estoy segura les ha parecido un poco densa. Sin embargo, también estoy segura que hemos logrado comprender qué tan importante es la seguridad dentro de nuestros almacenes, ¿sí? La presentación les compartida por nuestro coordinador para que podamos revisar las definiciones importantes que hemos conversado el día de hoy, ¿sí? Esta clase se ha salido un poquito de la parte logística, pero no se ha desprendido, ¿no? Porque ha hecho una buena relación entre nuestros sistemas de almacenamiento y cómo debemos manejarlos, ¿sí? Renzo, tenemos una participación. En supermercados peruanos nuestra política es la seguridad y salud en el trabajo. Miren qué interesante, qué bonito. Y es parte de tu cultura, ¿correcto, Renzo? Y tú ya lo asumes como algo tuyo, que cada actividad que realices tienes que hacerla de esa manera, ¿sí? Bien, por favor, ¿tenemos alguna pregunta, alguna consulta para poder resolverla en estos minutos que nos quedan? Me parece que no tenemos consultas, observaciones. Bien, entonces nuestra clase ha concluido, ¿sí? Podemos descansar, sé que ha sido una clase un poco dura, ¿sí? Nuestra siguiente clase va a ser bastante dinámica porque tenemos nuestros controles de inventarios, métodos de inventario, y vamos a hacer un caso práctico, ¿sí? Un ejercicio. Entonces, le doy el pase a nuestra coordinadora Elizabeth para las indicaciones finales, ¿sí?
Muchísimas gracias. Espero que la clase haya sido de su agrado.